Mi nombre es Joaquín Murillo. El día de hoy vamos a ver un análisis de casos precisamente dentro de la evaluación en el aula, siguiendo las indicaciones de la doctora María Eugenia Córdoba dentro del módulo énfasis 3, evaluación del aprendizaje. Como tal, soy maestrante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, la maestría en TIC para la educación. El primer caso que vamos a tratar tiene que ver con Lucía, que es una docente muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y obtiene la calificación para cada estudiante. La pregunta es la siguiente: ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Cuando vemos que ella les hace pruebas a los estudiantes, exámenes y pruebas, entonces ella toma ese tipo de pruebas escritas. La siguiente pregunta nos dice: ¿considera usted que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Pues la información que recoge Lucía sí es muy importante, pero no es suficiente para determinar el aprendizaje de estos estudiantes. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que no es suficiente esta recolección de información? Bueno, es sencillo. Simple y llanamente porque Lucía, dentro de esa evaluación formativa que debiera ser, pues no está siguiendo todas las indicaciones, digámoslo así, todos los pasos que se deben llevar para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea de verdad enriquecedor. Ella simplemente está tomando una evaluación de tipo cognitivo, que se basa sí en la recolección de información, que sí es muy importante, pero recordemos que la evaluación cognitiva nos da a nosotros es precisamente como una jerarquía del estudiante. ¿Y eso cómo? Bueno, pues sencillo, porque nosotros con las evaluaciones y las calificaciones que se toman de acuerdo a unos exámenes que se le realizan al estudiante, se mira a ver cuál es su capacidad de razonamiento, su capacidad de raciocinio, su capacidad para comprender el lenguaje, su capacidad para retener información. Pero llega hasta ahí. Y entonces miramos que Lucía como tal se queda corta en ese proceso. Ya ahorita con las demás preguntas, entonces miraremos cómo es esto de la evaluación procedimental y la actitudinal. Aquí precisamente nos dicen que considera usted que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes, y ya dijimos que no, que sí son importantes, pero que no logran el objetivo fundamental, que es en realidad la formación integral de ese estudiante. No lo está haciendo. ¿Por qué? Porque decíamos que simplemente se basa en la parte cognitiva, es decir, de la parte de aprehensión de conocimientos, más de retención de conocimiento, de manejar de una manera
los conceptos, la teoría, pero muchas veces el estudiante repite como un loro, pero no sabe lo que está diciendo. No hay una verdadera comprensión de eso que se realiza. Si ya se trabajara desde el punto de vista procedimental, ya se daría otro paso, porque aquí en la parte procedimental ya se aplica de manera práctica esta teoría que se ve dentro de la parte cognitiva. Entonces viene nosotros a utilizar eso que se llama la praxis, que es la aplicación práctica de la teoría, de lo que se conoce dentro de lo cognitivo. Entonces ya se va a experimentar, ya se va a hacer esa parte procedimental en la cual ya nos va a arrojar unos resultados y ya los estudiantes van a tener una idea más cercana a la realidad. Van a ser más objetivos en el análisis, en la comprensión de lo que están aprendiendo. Si nosotros desde ese punto de vista también tomamos la parte actitudinal, que eso debe ser, tomar esos tres factores, lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Y al tomar nosotros lo actitudinal, pues nos estamos dando cuenta que el niño interioriza y expresa esa teoría que ha aprendido y eso que está experimentando. ¿Por qué? Porque ya lo aplica prácticamente en su vida. Entonces el niño ya en las actitudes, digámoslo así, que tiene que ver con la parte ética y moral, en la forma como procede el niño, pues sencillo, ya si está viendo algo de biología, por ejemplo, en la parte cognitiva aprende que es una planta, cuál es el proceso de la fotosíntesis, cómo se reproducen las plantas y cómo hacen ellas precisamente desde la absorción del alimento, ¿cierto? Y todo el proceso biológico que tienen para luego llegar a su parte ya madura y producir unos frutos. Esa parte teórica, si luego ya entonces el niño experimenta y siembra el arbolito, si el niño lo hace de forma práctica, si el niño hace experimentos y entonces se da cuenta que sí, dentro de tanto tiempo el arbolito nos dio X frutos, etcétera, etcétera. Pero si vemos que además de eso ya el niño, entonces con eso que ha aprendido, desde la parte cognitiva, de esos conocimientos que ha tenido y de la experiencia también mediante la práctica, de pronto nos damos cuenta que el niño empieza a querer, a amar ese arbolito y empieza a regarlo, a echarle agüita, a echarle abono, cuidarlos. Ya vemos que empieza a cuidar los arbolitos, que de pronto se da cuenta dentro de ese conocimiento integral que los arbolitos sirven de nido para otras especies, como por decir algo los pajaritos, y empieza a sentir todo un proceso y a expresar todos estos conocimientos, pero de una manera real, práctica. Entonces nos damos cuenta que el niño en realidad está asimilando, que el niño está de verdad formándose en valores y que el conocimiento no se queda solamente para un instante, para un momento, sino que lo lleva y lo interioriza y luego puede expresarlo y expresarlo para su vida, para el proceder que él va a tener de ahí en adelante como futuro ciudadano. Entonces nos damos cuenta de esos procesos que se van dando en el estudiante. Continuando entonces con las preguntas, aquí nos dicen, ¿qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica evaluativa? Bueno, entonces, que utilizara la evaluación formativa para evaluar a sus estudiantes, es decir, que no se quedara solamente en la parte cognitiva, porque la parte cognitiva, si bien es cierto, es muy importante porque es el principio. Claro, si no hay teoría,
pues las ciencias no se formarían, ¿cierto? Porque sí se necesita la teoría para las ciencias. Pero entonces las ciencias tienen que tener una comprobación y el conocimiento tiene que tener esa aplicación práctica, ¿cierto? Y luego ser interiorizado para que sea una verdadera formación, valga la redundancia, formativa en el estudiante. Entonces, ¿qué utilizaría? Que utilizara la evaluación formativa sería lo que se le podría sugerir a Lucía en este caso. Eso sería. Vamos a mirar el caso 2. Entonces nos dice que Eduardo usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencias mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos para que apliquen su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbricas y lleva un gran portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones le ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo debe enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Entonces nos preguntan, ¿qué fuentes usan como docentes para evidenciar el aprendizaje? Entonces si nos preguntan que qué fuentes usamos como docentes para evidenciar el aprendizaje, diríamos que la parte cognitiva, la parte procedimental y la actitudinal. Y dentro de lo cognitivo entonces tenemos nosotros un sinnúmero de elementos, de herramientas que podemos utilizar, ¿no? Pues los exámenes y pruebas, la rúbrica, los tests, las observaciones, la evaluación de observación, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con la aplicación práctica del conocimiento, todas esas prácticas, laboratorios, talleres, todo nos va a servir precisamente para que el estudiante mejore en ese proceso y pueda aprender el conocimiento, ¿cierto? Lo procedimental tiene que ver precisamente con esa parte práctica de la experimentación. Y la parte actitudinal, que es fundamental, ¿cierto? Recordemos nosotros que necesitamos, como docentes, no solamente formar sabios, formar intelectuales, pero ante todo lo que nosotros debemos formar son verdaderas personas, ciudadanos de bien, que le sirvan a la patria, y no que vayan simplemente a saquear los tesoros, que sean verdaderos bribones del intelecto, porque desafortunadamente de eso se ve tanto. Individuos que, si bien es cierto, tienen una formación intelectual muy buena, pero simplemente han sido formados en ese ámbito, en el ámbito de los antivalores, de no formarse como personas para el bien, sino mirando a ver cómo pueden mirar lo que no les pertenece y llevárselo. Por eso vemos esos ladrones de cuello blanco. Entonces debemos mirar que ante todo se debe formar al individuo para que sea un verdadero ciudadano de bien, para que le sirva a la sociedad y no para que sea una lacra en la sociedad. Entonces, utilizamos ese tipo de fuente ante toda la parte formativa, en la cual tienen que estar todos estos. Recordemos que la parte actitudinal tiene que ver también con los valores, ¿no? La ética y los valores que deben ser parte fundamental del proceder, del actuar del individuo. De esa manera, pues, indiscutiblemente se va el individuo, la persona, el niño, empieza a formarse realmente como debe ser.